Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Pues claro que sí, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones. ¡Hay remedio! Una vez más nos hemos juntado para hacer una nueva emisión de Domingos Laicos, la 135, nada más y nada menos. Como siempre tenemos a Javi en la técnica, dos invitados presenciales y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, vamos a comenzar con la hostia de Gobal, que es maravillosa. Como veréis, nos muestra un obispo con una mitra con $1, símbolo del business, del negocio, que dicen los catalanes. Además, lleva unas gafas oscuras muy del gusto de la estética dictatorial. Y en sus brazos rodea esos monumentos de incalculable valor que, gracias al privilegio de la inmatriculación, ha convertido en su coto privado. Ínclito Gobal al hacer hincapié en este coto privado, ya que tenemos que recordar que si los bienes de dominio público no estaban inscritos, registrados en el registro de la propiedad privada, no era porque no perteneciesen a nadie, sino porque pertenecían a todos y a todas. Pero eso no fue impedimento para que la Iglesia los pudiera inscribir por primera vez en dicho registro, es decir, los inmatriculase, porque en eso consistía precisamente el privilegio que les regaló Franco en el 46, recordemos esas gafas oscuras, y Aznar amplió en el 98. Una vez puestos a su nombre todo tipo de propiedades, vino la parte que más le gusta a la Iglesia: rodearlas de verjas, candados, cerrojos, cadenas, para que así la ciudadanía solo pueda acceder a ese patrimonio que siempre le había pertenecido y cuya restauración aún sigue pagando con sus impuestos, por lo menos en los monumentos. Pues bien, esa ciudadanía ya solo va a poder acceder cuando la Iglesia quiera, como la Iglesia quiera y, por supuesto, si se puede, pagando. ¡Comenzamos! Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Paradigma Radio sabe que el futuro está en tus manos y por eso aportamos ideas, conocimiento, educación, valores humanos, cultura y también diversión. Paradigma Radio es tu radio. Apóyanos haciéndote socia en www.paradigmaradio.org. Buenos días. Hoy vamos a presentar en el programa un libro de gran interés que recomendamos encarecidamente. El título: El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, escrito por el aquí presente profesor de Derecho, un escritor prolífico y un artista en sentido amplio, porque toca casi todos los palos, desde los palos flamencos hasta literatura, escritura, novela, etcétera. Y Antonio Manuel Rodríguez, como hemos dicho, y Aristóteles Moreno, un licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Granada y máster en Ciencias de Comunicación por la UAM, con 30 años de activa profesión periodística y posiblemente, yo creo que es imposiblemente, yo creo que es el periodista que más ha investigado y ha trabajado y ha visto sobre los temas que nos ocupan hoy en este programa. Así que ambos además son miembros de la plataforma Mezquita Catedral, entonces pues yo creo que son unas personas de primer nivel para hablar del tema, y el libro responde perfectamente a lo que intentamos transmitir y que espero que lo lea mucha gente. Así que nos introducimos con ellos en parte de lo que ellos han contado en el libro y de lo que sabemos que saben, y bueno, espero que les aproveche. Gracias por haber venido y por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación, un placer estar con vosotros. Igualmente. Bueno, yo he intentado apuntar un poquito a qué significa ese término tan maquiavélico de inmatriculación, inmatriculaciones.
Empezamos por ti, si te parece, Antonio Manuel. Vale. ¿Nos puedes explicar un poco cómo y por qué se produce este fenómeno? Lo dijiste al principio del programa, Ana. Inmatricular es la primera vez que una finca accede al registro. Lo normal es que cuando tengas que inscribir por primera vez una finca, se te exija que eres el titular del dominio o del derecho real que vas a inscribir. Lo normal para cualquier mortal es que acompañes pues el contrato de compra-venta, una escritura de donación, que lo has heredado. Pero en el caso de la jerarquía católica, disfrutó de un privilegio que concedió el franquismo en 1946, aunque el artículo trae causa anterior, pero es un poco complejo para explicarlo ahora, por el que la Iglesia volvía a ser, porque no había dejado de serlo, salvo en la Segunda República, una administración pública, y los obispos tenían la condición de fedatarios públicos. ¿Eso qué significaba? Que le bastaba autocertificarse. Si el título ya no era una compraventa, no era un legado, no era una donación, sino la certificación eclesiástica que se hacían a sí mismos, ¿no? Gracias a ese privilegio, pues pudieron inmatricular miles de bienes hasta 1978, que yo creo que es la cifra, el año más importante, a mi juicio con diferencia, mucho más que el término de Aznar. Voy a intentar explicar por qué. Porque cuando llega a la Constitución y formalmente se separa la Iglesia del Estado, sin embargo, no se regula el destino de los bienes que hasta entonces habían estado en posesión de la jerarquía católica. No que fueran los titulares, pero sí lo estaban poseyendo. Eso es una anomalía democrática. ¿Por qué? Porque sí se hizo o se intentó hacer durante la Primera República, lo llegó a hacer José Bonaparte en su momento, y lo hizo la Segunda República con la Ley de Congregación Religiosa. De manera que llega la Constitución del 78 y por no entrar en ese problema, lo que hace es que mantiene el problema. Y ese problema lo aprovechó la jerarquía católica para seguir inscribiendo bienes. Especialmente hay un pico en la década de los 80, y cuando llega el Partido Socialista al poder parece que de repente les entra como un pánico y ahí hay un pico de inmatriculaciones, pero el más importante se produce con la reforma de Aznar de reglamento hipotecario, en el que simplemente por un decreto permitió inmatricular los templos de culto que hasta entonces habían tenido una consideración de dominio público. Y ese, digamos, ha sido el íter que ha provocado la inmatriculación de aproximadamente unos 100.000 bienes y de más del 80% del patrimonio histórico del Estado. Bueno, Aristóteles, aunque el decreto permite inmatricular desde 1998, parece que hasta 2007 no se conoce, al menos lo que tenemos entendido, la primera en Navarra, donde por primera vez se empieza a tener constancia un poco de este fenómeno. ¿Por qué crees que no se ha sabido antes o qué ha pasado en ese tiempo? En 1998 Aznar lo que hace es ampliar el privilegio de los obispos. Es decir, hasta ese momento la Iglesia Católica no podía inmatricular templos de culto, porque tradicionalmente se habían considerado bienes de dominio público o bienes comunes. Y entonces ahora por primera vez le amplía ese derecho a los templos de culto, muchos de los cuales, o inmensa mayoría, se habían construido durante los siglos al amparo de la capacidad que tenía un Estado católico, oficialmente católico, de proveer a ciudadanos de un país oficialmente católico y en muchos momentos excluyentemente católicos, de proveerle de los medios para la liturgia. En 1998, Aznar lo que hace es permitir que se construyan templos católicos y eso perduró hasta el año 2015, en que se derogó. Y se deroga, entre otras cosas, porque en 2006, si mal no recuerdo, Antonio Manuel me puede corregir, el escándalo estalla en Navarra. 2007 tengo yo recogido. Es 2006. Es 2006. Sí. Estalla en Navarra y en Navarra se dan cuenta de que hay muchos bienes, muchos conjuntos, que además en las zonas rurales estaban muy vinculados la población y los ciudadanos a ese tipo de bienes, y se dan cuenta que eran bienes que de pronto estaban en propiedad de la Iglesia y empiezan a investigar y salta el escándalo. Fue una casualidad, ¿eh? O sea, fue una casualidad.
Y antes de 2007, desde 1998, nadie... Bueno, desde 1998 no, y antes de 1998. No, pero digo con respecto a la ampliación esta. No, vamos a dejar algunas cosas claras aprovechando Sí, por supuesto. Vamos a ver, la jerarquía católica había inmatriculado templos de culto antes de 1998. El Compás de San Francisco, aunque no se lo claro, el Compás de San Francisco se inmatriculó en la década de los 70, la Iglesia de la Fuensanta se inmatriculó en la década de los 80, prácticamente todo el prerrománico asturiano se inmatriculó durante el franquismo, el mudéjar aragonés se inmatriculó en la década de los 90 y prácticamente todos los bienes vinculados a la Iglesia de Euskadi se inmatricularon antes del 98. La pregunta que tú me haces o que nos hace, ¿por qué no nos enteramos? Pues muy sencillo, porque la jerarquía católica actuó de espaldas a la ciudadanía. Lo hizo de una forma desleal a las propias administraciones públicas. Es decir, si les pertenece, ¿por qué no lo dicen? Si les pertenecía, voy a poner el caso más burdo, si la mezquita es tan suya, ¿por qué no lo dice públicamente que la va a inscribir? No, es que actuó de manera clandestina, opaca, porque el procedimiento lo permitía. Claro, el procedimiento, al ser una autocertificación, no precisaba la publicidad en edictos. Es decir, llegaba el obispo, decía, esto es mío, y el registrador, que no actuó con la diligencia debida, vigilando si el bien era de naturaleza pública o no, pues simplemente se limitó a inmatricular y a inmatricular. Entonces, claro, ¿por qué ocurrió en Navarra? Porque se encontraron que habían inscrito una ermita en Tafalla. Y entonces esa ermita era utilizada por el común y de repente estaba cerrada. Y entonces fue José María Esparza quien pidió la prueba, que no sé si fue en el catastro o la diputación, es decir, no fue en el registro, y tuvo la inmensa fortuna que de repente, en vez de darle la notificación de esa ermita, le dieron la notificación de 1086 bienes. O sea, de repente, de una tacada, se enteran de la inmatriculación de 1086 bienes. Eso provoca una distorsión mediática de creer en muchísimos lugares que solamente se ha producido en Navarra. En verdad que nosotros muchas veces nos hemos movido por todo el Estado y decimos, esto fue lo que pasó en Navarra, ¿no? Porque al estallar en el 2006 en Navarra y hacerse público a lo largo del 2007, la gente pensó que estaba fundamentalmente allí. Pero esto es un fenómeno que se hizo de forma organizada, meticulosamente planificada, y que, como digo, tuvo su explosión en 1998. Lo mismo pasó con la mezquita. La mezquita nos enteramos por una pura casualidad, porque a raíz de una pregunta que me hizo un amigo, le dije, pues solicita la inmatriculación. Entonces la pidió y fue cuando nos enteramos que había estado inmatriculada, si no tampoco nos hubiéramos enterado. Uh-huh. Bueno, ahí lo que pasa es que en Navarra además hubo una reacción de ayuntamientos, hubo una asamblea de municipios y todo eso y demás, y es cuando se da a conocer sobre todo claro, es que allí el movimiento fue municipalista. Fueron los ayuntamientos los que conformaron una plataforma de municipios y empezaron a reivindicar y a trabajar, y hay más de 200 municipios creo que forman parte, y claro, es una plataforma distinta, no es de ciudadanos, sino además allí disponen de recursos económicos para trabajar esta historia y de interlocución directa con las administraciones autonómicas. Y claro, de hecho, ahora mismo en Navarra, que están investigando por primera vez de forma seria, organizada y pormenorizada los bienes comunales, que tienen la misma consideración que bienes públicos, y de hecho en la Constitución están protegidos expresamente, y han identificado decenas, y pueden ser centenares, de bienes comunales que han sido inmatriculados por la Iglesia. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Paradigma Radio. Bueno, dedicáis una buena parte del libro a la mezquita de Córdoba como paradigma del expolio. En ella dejáis claro la titularidad pública del monumento, desde su origen y en su historia. ¿Podéis darnos algún detalle al respecto? ¿Algunos datos? Bueno, pues si quieres hacer un poco la limón, ¿no? Yo sí que abro un poco y después, si quiere, Aristóteles continúa. En efecto, para nosotros la mezquita es el paradigma, porque es evidente, salta a la vista, se te clava en los ojos que no es un bien construido por la jerarquía católica. Entonces, claro, es lógico que ha habido una apropiación. Claro, la primera pregunta, y yo creo que hoy, aprovechando el programa, quiero que quede clara, es que nos equivocamos cuando preguntamos
de quién es la mezquita. Es un gravísimo error. La pregunta es, ¿qué es la mezquita? ¿Qué es? Porque claro, si la mezquita no se puede embargar, no se puede hipotecar, no se puede adquirir por el paso del tiempo, es decir, porque tiene la misma naturaleza jurídica que las pirámides de Keops o que el Machu Picchu, porque a nadie se le pasa por la cabeza que puedas vender el Machu Picchu, a nadie se le pasa por la cabeza que puedas hipotecar las pirámides. Bueno, pues exactamente igual la mezquita, ¿no? Luego, entonces, ¿qué es? Es un bien de dominio público. Luego, si es un bien de dominio público, ya está. No puede ser objeto de propiedad privada. Es decir, todo el esfuerzo de la jerarquía católica ha sido en reducirlo a propiedad privada. Y cada vez que ha habido un informe, de alguna manera, intentando darle la razón, ha sido porque ha cometido el gravísimo error de partir de que es propiedad privada. Y de primero de derecho es la siguiente presunción. Los bienes muebles pueden no tener dueño. Es decir, si yo ahora salgo del estudio y me encuentro que hay una bicicleta junto a un cubo de basura, la puedo hacer mía porque se entiende que alguien la ha abandonado. Pero los bienes inmuebles nunca no son de nadie. Y la presunción es a la inversa. Si no es privado es porque se presume que es público. Y es evidente que la mezquita de Córdoba era pública porque a nadie se le había pasado por la cabeza ni siquiera acudir al registro porque era como algo completamente impensable. Quien abre las puertas, evidentemente, es Aznar. Entonces nosotros, que tenemos muy claro desde el origen que es un bien de dominio público, lo que hemos hecho ha sido indagar desde el origen porque siempre lo fue. Y esa creo que es la clave. Hay una continuidad histórica que demuestra que siempre fue dominio público desde los tiempos de su construcción, porque claro, se nos olvida por la extranjerización de nuestro pasado que la mezquita de Córdoba, cuando fue mezquita de Córdoba, también era un bien público. Es decir, estaba construido por los califas, ampliado por los califas, pero eran de los bienes que se denominan javices, es decir, eran bienes que no pertenecen a nadie porque les pertenecían a todas y a todos, ¿no? Ese régimen jurídico se mantiene durante el derecho medieval castellano y si quieres pues te doy la palabra para que Aris pues continúe, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la clave fundamental para entender no solamente el caso de la mezquita de Córdoba, sino de muchos otros bienes. En el caso de la mezquita hay una singularidad indiscutible que ha explicado Antonio Anel muy bien, y es que es un bien claramente construido por un Estado, el Estado Omeya, que era un Estado islámico y que se construye para una función pública. Yo creo que eso es indiscutible. Y se construye con fondos del Tesoro Público. Eso está perfectamente documentado. Nosotros en el libro le dedicamos 175 páginas al capítulo de la mezquita y analizamos la tercera parte prácticamente. La tercera parte. Realmente el libro, la idea original era esa, ¿no? Después lo hemos ampliado a otros casos que eran paradigmáticos también de toda España, de los que tenemos fehaciente información y lo hemos añadido, ¿no? Pero el tema de la mezquita es un tema principal, lógicamente, ¿no? Y tal como estaba diciendo, es un bien público para una función pública que se configura en su inicio así. Y cuando en 1236 Fernando III conquista Córdoba, lo primero que hace es irse a la mezquita. El jefe del Estado, o del protoestado, o de la monarquía, y se va no a un edificio privado, se va a un edificio de carácter público. Y lo único que hace es cambiarle la liturgia del Islam al catolicismo. Pero las condiciones eran exactamente las mismas, porque de la misma manera que el Estado omeya era un Estado oficialmente musulmán, el Estado nuevo que llega es un Estado oficialmente católico. Y Juan de Osma, que es el obispo que consagra la mezquita en esa fecha, es un miembro de su corte y es un canciller, es un funcionario, por entenderlo en términos contemporáneos y modernos, que viene a dotar a la mezquita, ya convertida en catedral desde el punto de vista religioso, de una nueva función pública. De hecho, lo primero que hace el rey para garantizar que la mezquita, ahora convertida en catedral, siga teniendo un uso público es darle y otorgarle 85 privilegios que garantizaban la manutención y la conservación de la mezquita. Porque, lógicamente, la Iglesia Católica no tenía bienes propios. De tal forma, los bienes que le daba la monarquía, de tal forma que la Iglesia muy pronto tiene, porque se lo concede el rey, una capacidad pública, que es la de captar y recaudar impuestos. Y el primer impuesto que recauda es el diezmo, que lo cobra la Iglesia Católica a todos los ciudadanos, sean cristianos. Se suponía que todos tenían que hacer. Bueno, en el siglo XIII todavía había mudejas, había muchas personas que no eran católicas. Después
a partir del siglo XV, en 1492, ya se expulsó a los judíos y se obligó a los musulmanes forzosamente a convertirse, pero en el siglo XIII todavía no. Pero todos los ciudadanos tenían que pagar ese impuesto. Y de ese impuesto, y esto es muy importante, había una cosa que se llama tercia de fábrica. Y era la tercera parte del impuesto se dedicaba a la construcción y sostén de templos. Es decir, que los templos, a partir del siglo XIII, se sostienen con dinero de todos, porque era para una función pública. Y también la mezquita. Esa capacidad de la Iglesia, que efectivamente era un brazo administrativo dentro de un Estado católico, se mantuvo hasta 1837. Cuando llegan los primeros gobiernos liberales y entienden que eso no es moderno y que una empresa privada que ya se empieza a vislumbrar que una empresa privada no podía cobrar impuestos. Y entonces suprime ese diezmo. ¿Y qué hace el Estado? Crea un ministerio de justicia y culto, porque el culto católico seguía siendo todavía una obligación y una competencia estatal. Y entonces el Estado el que construye, sostiene, paga al clero, hasta prácticamente la República. Entonces, esto es clave para entender qué es lo que ha sido la Iglesia Católica y qué traducción ha tenido en este fenómeno de las inmatriculaciones. La mayor parte de todos esos bienes no son bienes privados, porque son bienes históricamente para una función común, como era en ese momento un servicio público, como era el culto católico. Bueno, ahí también en ese capítulo dedicáis también algún tiempo, pues no se puede tocar todo, pues son 170 páginas. Además, la gente tiene que comprar el libro. Eso ya hay que comprarlo, porque si no, no hemos hecho nada. Lo que sí, dedicáis una parte a desmentir toda una serie de bulos que se han mantenido para explicar que históricamente eso pertenece a la Iglesia Católica, como por ejemplo la famosa donación que se cuentan de que hubo una donación del rey al cabildo, o también que eso históricamente era una basílica y tal. Bueno, lo de la Basílica de San Vicente, que es un mito que ha perdurado durante mucho tiempo y que los propios arquitectos del cabildo han desmentido, es decir, que es algo que ya está perfecto. Los arqueólogos. Perdón, arqueólogos. Los arqueólogos han desmentido y que asombrosamente lo siguen manteniendo en su fuente de información, a pesar de que ya está desmentido, ¿no? Es que daba igual que hubiera una basílica o una piscina municipal. Da igual. Es que en realidad, de hecho, el subsuelo, los yacimientos del subsuelo son dominio público. Sí. O sea, yo muchas veces suelo decir que el subsuelo de la mezquita es dominio público y el San Rafael que está justamente arriba en el alminar también. Claro. Es decir, que desde el o sea, alguien tiene que explicarme por qué el alminar, el final del alminar es público, el subsuelo es público y las aguas son públicas y todo lo demás no. O sea, algo ha pasado ahí, ¿no? Es como un sándwich, ¿no? No, pero me interesa mucho lo que acaba de decir de lo del bulo, porque, verás, se nos ha olvidado, y me gustaría que no lo volviésemos a olvidar nunca más, que lo de la donación es una respuesta de la jerarquía católica a los desmentidos que hicimos desde la plataforma y desde la ciudadanía. Porque si el argumento original es que hubo una donación, ¿por qué al inmatricularla no lo dijeron? Claro. Es tan sencillo como eso. Si de verdad piensan que fue donada, entonces, ¿por qué no dijiste, aunque no la presentaras, dijiste, pues esto es mío porque me la donaron? Pero en realidad la Iglesia tuvo que desmentirse 3 veces. 3 veces. La primera fue que nada más nosotros denunciar el escándalo, dijeron que no, que eso era suyo porque lo habían consagrado. Entonces salimos a la palestra para decir, perdone usted, mire el Código Civil y comprobará que desde la época de las partidas la consagración no es una forma para adquirir el dominio. Entonces tuvieron que rectificar. Entonces dijeron que lo habían adquirido por el paso prolongado del tiempo, es decir, por la usucapión, que lo habían poseído de una forma pública, pacífica e ininterrumpida de buena fe. Bien, mira, esto se da en tercero de Derecho. En tercero de Derecho se estudia algo tan simple que cuando alguien adquiere algo por usucapión es porque no era suyo. Claro, si es tuyo, no lo tienes por qué usucapir. Esto de verdad es tan simple como eso. Entonces, claro, si no era tuyo y lo has tenido que usucapir, ¿de quién era? Porque vayas a decir que es público, porque si es público, entonces no se puede usucapir. Entonces, ya es la segunda vez que se equivocan.
Y entonces tienen que volver a rectificar por tercera vez, y es cuando se sacan de la chistera la donación. La donación es un trampantojo. Y a mí me gustaría que se entendiera. Es decir, en realidad es una farsa. Y voy a explicar, es que este tema es jurídico, complejo, pero voy a intentar explicarlo lo mejor que se pueda entender. Mirad, en nuestro derecho hay una fórmula de usucapir que se llama secundum tabulas. Es usucapir conforme al registro. Entonces, cuando tú estás usucapiendo un bien que está inscrito a tu nombre, es decir, eso parte del principio de que no es tuyo. Está inscrito, pero no es tuyo. Si lo tienes que usucapir, entonces dice el legislador que la inscripción equivale al justo título. Es decir, el mero hecho de estar inscrito es el título de adquisición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué dicen la donación? Porque como ya tienen el justo título, que es la inscripción, la donación lo que hace es que relaja el bien a ser un bien privado. Ya está. Esa es la jugada. Entonces, da igual que exista o no exista donación, es que da igual. O sea, da igual que la aporten o no la aporten. O sea, es que no existe. No existe por muchas razones. La primera, porque no puede ser donado. Porque desde el derecho de partidas, el fuero juzgo, están diciendo que los bienes, que son res sacre, es decir, los bienes sagrados, no pueden ser objeto de negocio jurídico, es decir, no pueden ser objeto de donación porque no son de nadie. Entonces, el bien no podía ser donado. Pero repito, daba igual. O sea, la estrategia de la Iglesia es buscar un argumento que le diga, oye, que nos han cogido y tenemos que rectificar. Entonces, mira, estos libros que hacemos y todas las movilizaciones que estamos haciendo en vuestro programa sirve para que algún día esta verdad, que es incuestionable, pase a ser verdad jurídica. Pero ahora mismo lo que está en el registro es mentira, por muy jurídica o registral que sea. Muy bien. Bueno, si os parece, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical con Inmatriculemos a Deván. No os lo podemos poner entero, pero por favor buscadlo en internet porque vale muchísimo la pena. Bueno, Inmatriculemos. Inmatriculemos está hecho expresamente para el tema de las inmatriculaciones. Exacto, exacto. Está hecho. Inmatriculemos in nomine nostrum, totus registremos ergo nostrum Inmatriculando lo que no está escrito, vamos registrando en nombre de Cristo. Cobramos la entrada por ver lo que es vuestro. Qué buena jugada, esa es de maestro. Que no robaréis, dijo el Galileo, mientras metéis mano a diestro y siniestro. Pagamos tributo por ver lo que es nuestro. Si baja el Señor, os echa del templo. Bueno, ya hemos apuntado ahora un poco, pues eso, como en el 2006 se inmatriculó la mezquita y bueno, a partir de entonces, desde Europa Laica, por ejemplo, en 2012 pues se lanzó una campaña en Córdoba para la recuperación. En febrero del 2014 se creó la plataforma Mezquita para Todo, bueno, que al final es Mezquita Catedral ahora. Esta plataforma consiguió un gran apoyo popular y cientos de miles de adhesiones y además sigue trabajando un desarrollo continuo por la recuperación y el uso correcto del monumento. Pero ¿cómo es posible que las administraciones públicas no se impliquen un poco más? O sea, ¿cómo es posible que esa celosía de Rafael de la Hoz siga rota en un almacén, que el Tribunal Supremo haya dado la razón, no se tenía que haber quitado, pero no se obligue a la reposición y tengamos ahí un toldo ignominioso en su lugar? ¿Cómo os explicáis que se consolide el expolio, que lo permitan? Bueno, yo creo que en gran medida las administraciones públicas no se han creído la competencia que la Constitución y la ley les otorga de cuidado, tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Y algunas de ellas... Competencia y obligación. Obligación, claro. De hecho, todas las leyes que se crean a final del siglo XIX y principios del XX, el patrimonio histórico en España tiene un estatus jurídico muy particular, independientemente del titular quien sea.
El titular de un bien del patrimonio histórico no puede hacer lo que quiera con el patrimonio histórico. Está sujeto a unas reglas muy restrictivas en su intervención y actuación, lo que revela que es un bien muy especial. En el caso de la mezquita y en el caso de las inmatriculaciones, claro, no todas las administraciones tienen la obligación en el sentido siguiente. La derecha española no va a poner en duda nunca la propiedad privada de la Iglesia y por lo tanto va a trabajar, y lo ha hecho, y lo ha trabajado en todos estos años desde que surgió la polémica y ha remado a favor de la Iglesia. Y la administración pública o los partidos de izquierda, cuando han estado en la oposición, lo han visto muy claro y de hecho han presentado en el Congreso de los Diputados iniciativas, no una ni dos, incluso un compromiso en la sesión de investidura del presidente del gobierno, donde anunciaba reformas legislativas para acabar con este privilegio de las inmatriculaciones. ¿Qué ha pasado después? Bueno, es evidente que no han querido abrir un frente y un nuevo conflicto con la Iglesia Católica y han preferido centrarse en otras cosas. Desde nuestro punto de vista, de una manera cobarde y poco comprometida con la defensa del patrimonio. Nosotros esperamos que en un futuro la cosa cambie, ¿no? Y tengan un mayor compromiso y puedan bueno, tomar iniciativas concretas para neutralizar o deshacer este enorme entuerto que ha conseguido primero vulnerar el espíritu constitucional y después privatizar una gran parte del patrimonio histórico de España, ¿no? Que esto es de una extrema gravedad. Así que, bueno, no sé qué piensa Antonio Manuel, pero eso, claro, en realidad eso es un caso de prevaricación. Tú tienes unas responsabilidades que voluntariamente o de manera no se sabe por qué no ejerces. No. Es que falta, para que se entienda bien, el problema es que falta una ley. El problema ha surgido porque, como digo, en el 78 ni se declaró inconstitucional ese privilegio, que no hacía falta. Porque la Constitución ya... No hacía falta porque cuando la inconstitucionalidad es sobrevenida y es burda, no hace falta una norma concreta de derogación. Para eso está la disposición derogatoria de la propia Constitución. Pondré un ejemplo muy simple. Imagínate que la norma que impedía a las mujeres matricularse en la universidad sin la autorización del marido. Pues bien, si tú vas a matricularte en 1985 y alguien te dice, no, es que sin la autorización de tu marido no te puedes matricular, dices, bueno, perdona, ¿en base a qué? A esta ley. Esta ley está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Claro, a partir del 78, la administración pública es Iglesia, no. Los obispos son funcionarios públicos, no. Luego esa norma está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Pero que hace falta una norma más, y es determinar en qué caso y en qué condiciones un bien de extraordinario valor histórico y cultural debería pertenecer al dominio público. Esa tarea sí la hizo la Segunda República, pero no la hicieron en el 78. Entonces no pueden prevaricar porque no hay norma. Claro, es que no hay una norma a la que agarrarse. Otra cosa es la obviedad. O sea, que nosotros defendamos y que podamos argumentar jurídicamente que la mezquita de Córdoba o la catedral de Burgos es un bien de dominio público, es perfecto, pero no hay una norma que diga que la catedral de Burgos es un bien de dominio público. Ese es el verdadero problema. Entonces, claro, para solucionar este entuerto hay que hacer dos cosas. La primera es declarar inconstitucional todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Eso le quita algo a la Iglesia? No. ¿Por qué? Porque la Iglesia puede inmatricular todo aquello que demuestre que le pertenezca. Claro. Lo que pasa es que ya sin el privilegio tendrá que acudir caso a caso y demostrar que le pertenece. Uno. Pero luego dos, el Congreso tiene que legislar y poner en qué caso esos bienes de extraordinario valor pertenecen al dominio público. Y no lo han hecho. Y nosotros lo hemos intentado por varias vías, ¿no? Incluso en la última reforma del texto refundido de la Ley de Patrimonio Histórico mantuvimos una lógica que es aplastante, ¿eh? Mira, los bienes muebles que estén dentro de un edificio religioso, que sea bien de interés cultural, los bienes muebles no pueden enajenarse nada más que a la propia Iglesia o al Estado. Es decir, no pueden formar parte del tráfico ordinario. O sea, el tapiz que está dentro de una iglesia no se puede vender y la Iglesia sí. Claro, es que saltan chispas por todas partes.
Entonces, el verdadero problema es la dejadez del legislador, como ha dicho Aris, con todo acierto, la cobardía, porque desgraciadamente no tenemos ni un Madoz, ni un Mendizábal, pero tampoco tenemos un Claudio Albornoz de la Segunda República, pero tampoco tenemos una ciudadanía que esté de acuerdo con todo esto. A mí me preocupa todo. Por eso estamos trabajando para que llegue un momento en que la ciudadanía sí tome conciencia. ¿Por qué? Y termino. Porque la descapitalización que hemos sufrido no ha ocurrido nunca, jamás en la historia. Y en ningún sitio. Claro, es que imagínate que tú mandas a un tasador a la mezquita de Córdoba y le dices, ¿me puede decir cuánto vale? O sea, ¿cómo tasa un tasador la mezquita de Córdoba? ¿Por el valor de las columnas, material, por el valor del suelo, por el valor de las lámparas, por el oro del mihrab? Es que eso no tiene valor, es que es incalculable. Bueno, pues como la mezquita, 100.000 bienes. Luego la descapitalización que hemos sufrido no tiene parangón. Y llegará un momento, porque llegará en el que esto habrá que afrontarse. Y entonces es cuando tendrá valor y tendrá vigor todo lo que hoy estamos aquí hablando. Perdonad, bueno, yo solo os quería apuntar. Esta falta de legislación, ¿no creéis que también se debe un poco al catetismo del pueblo español? Es decir, a esa falta de cultura de lo que es un bien de dominio público. O sea, porque es como que, como es un poco lo que pretendía apuntar al principio, como es de todos, parece que no es de nadie y no hay que protegerlo, todo da igual, o sea, y yo creo que eso es falta de civismo, ¿no? Viva las caenas, viva la religión. Bueno, a mí, la verdad, me duele un poco el pensar eso porque, mira, mis abuelos eran analfabetos, pero ninguno de los dos era inculto. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Mis abuelos tenían clara conciencia de que gran parte de los males que estaban padeciendo en los albores de la Segunda República provenía de las manos muertas que tenía la Iglesia en su poder. Y no hacía falta que leyeran ningún manual, conocían la realidad. Yo creo que tú has dicho una gran verdad. Cuando a ti te causan un daño tan grande, no te duele. Sin embargo, yo estoy totalmente convencido de que saldrían a la calle si dijeran que van a prohibir el rocío. O, por ejemplo, saldrían a la calle si dicen que van a expropiar al Betis. O saldrían a la calle si dicen que le van a cambiar el nombre al Guadalquivir. Es decir, sí hay un vínculos identitarios y sí hay vínculos emocionales, materiales e inmateriales que provocarían este dominio. Lo que no hay es la conciencia de que esa pérdida te está provocando un daño. Ahí está la diferencia. Pero llegará, eso ocurrirá, porque le pasó a mi abuelo. A mis abuelos le pasó. O sea, la decisión que toman los desamortizadores no es una decisión contra la Iglesia. No, de verdad que no. La Iglesia y el Estado era la misma cosa. Eso hay que repetirlo 200 veces hasta que se nos meta porque nos han hecho creer una mentira. La desamortización no fue privar a la Iglesia de sus bienes. No, porque no eran de la Iglesia, eran del Estado. Lo que hicieron los desamortizadores es, oye, aquí tenemos unos bienes que no producen nada. Estos bienes, además, si hay que restaurarlos, los restauramos nosotros. Y encima no pagan impuestos. Bueno, pues estos bienes que eran municipales o religiosos, pues vamos a desamortizarlos. Y cuando lo desamortizan, una pregunta obvia. ¿Cobró algo la Iglesia en concepto de justiprecio? No, porque no eran suyos. Si a mí me expropian mañana mi casa, me tienen que pagar un justiprecio. Cuando se produce la desamortización, ¿la Iglesia cobró algo? No, porque no era suyo, porque no era del Estado. Entonces, ¿en aquel momento había una conciencia social que estaba mayoritariamente de acuerdo con eso? Sí. Cuando llega la Segunda República, ¿hay una conciencia social mayoritaria diciendo que los bienes de la Iglesia tienen que separarse de los bienes del Estado? Pues sí. ¿Y hoy hay esa conciencia? No, pero esa conciencia no la tienen ni gente, entre comillas, pido disculpas, analfabetos, ni catedráticos de universidad. No, pero si el catetismo no tiene, puede ser el culto de ser un cateto, en el sentido de no valorar lo público. O sea, a eso me refiero. Eso sí, totalmente de acuerdo. O sea, no me refería a incultura, me refiero a eso, a no valorar lo público. O sea, el monte mismo, o sea, que te da igual echar una colilla, los plásticos, o sea, eso para mí es falta de civismo y es catetada. O sea, no tiene que ver con... Totalmente de acuerdo, Ana, totalmente de acuerdo. Yo creo que además se produce aquí una confusión en la percepción que es muy difícil de identificar y de clarificar. La gente, cuando ve durante muchas décadas que hay ciertos bienes que están en posesión de la Iglesia Católica, piensa que son suyos. Y sobre todo si esos bienes están consagrados.
se ha producido históricamente una vinculación automática de propiedad con culto. Y esto es difícil de deshacer, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para explicar que el culto católico durante siglos fue un servicio público en el que el Estado y toda la sociedad contribuía de forma activa. El caso de Francia es muy paradigmático y explica muy bien cómo se resolvió en Francia. En Francia, en 1905, se hace una ley que se llamaba Ley de Separación Iglesia-Estado. Y si se separan es porque estaban juntos. Y si estaban juntos es porque la Iglesia estaba gestionando bienes para una función común o pública que eran de todos. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Nosotros nos separamos, pero los bienes se quedan aquí. Y si quedaron ahí, usted los va a seguir usando para la misma función. Notre Dame es un bien público, es un bien que gestiona el Estado, pero el que da misa allí es un sacerdote. Allí se produjo de manera no consensuada. En 1905, después de la Revolución Francesa y de las repúblicas francesas, que eran marcadamente laicas, no pidieron permiso para hacer eso. Pero en Portugal sí lo pidieron. Y en Portugal pasó exactamente igual con un concordato consensuado con el Vaticano. En los años 40 del siglo XX se llegó a un acuerdo concordado donde decía que los bienes del patrimonio nacional de carácter religioso eran del Estado. Claro, la pregunta es, ¿por qué Portugal sí y nosotros no? Desde el punto de vista del derecho comparado, no es comprensible. Si la Iglesia o el Vaticano ha aceptado que la naturaleza de los bienes en Portugal de carácter religioso que han sido construidos históricamente con dinero del común y con dinero de todo, esos bienes son bienes propiedad del Estado, aunque su función siga siendo religiosa. Y en España, el haber estado en un limbo, que este ha sido el gran problema, y no haberse resuelto, la Iglesia ha sido más lista y más rápida. Y se ha aprovechado de un subterfugio que le ha permitido acceder al registro de la propiedad y quedarse con esos bienes de forma nominal. Claro, deshacer eso, según dicen los expertos jurídicos, es muy difícil, y en esa estamos. Bueno, habla para, como no hay demasiado tiempo, pero un poco para que la audiencia conozca, habláis de toda una serie de casos emblemáticos, aparte de la mezquita, que pueden ser típicos de distintos tipos, ¿no? ¿Puedes comentar algunos de los más así paradigmáticos? Sí. Nosotros, efectivamente, en la segunda parte hay 16 capítulos que se dedican a casos concretos, que son casos paradigmáticos. Son casos que hemos investigado, que conocemos a fondo, y hay, por ejemplo, plazas públicas, hay ermitas, hay cementerios, hay patrimonio histórico, hay bienes de muy distinta naturaleza. A mí me parece que de todos ellos hay cosas que son extraordinariamente llamativos, ¿no? Y que hemos estudiado. Por ejemplo, la ermita de los Verdiales en Málaga, que es un caso que explica también lo que era la religiosidad popular. Una ermita que se hace a partir de un cobertizo en el siglo XIX, en una zona que empezó a poblarse, porque era una zona rural, en la montaña, y ahí no había templos, los agricultores o la gente del campo necesitaba templos, y se cedió un cobertizo que terminó convirtiéndose en una ermita de una celebración popular de las más famosas de Málaga, los Verdiales. Y ese espacio llegó al siglo XX a manos de un señor, porque era suyo, o porque lo fue comprando. Y ese señor registra esa ermita en el registro de la propiedad y aporta 11 documentos de compraventa y de reformas que él hace y dinero que se gasta, que demuestran y acreditan sin ningún género de duda que era suya. Bueno, pues poco después llegó el obispo al mismo registrador de la propiedad, inscribió el bien, en un caso flagrantemente antijurídico, porque... De complicidad del registrador también. Bueno, no sabemos, pero es que ese bien ya estaba registrado. Claro. Y él se entera después de que el obispo lo registrara. Pero lo más curioso de todo
es que el obispo no tenía un papel. No tenía un papel. Solamente la inscripción, la inmatriculación, que es un autocertificado que él se hace como autoridad pública en un estado aconfesional. ¿Cómo el registrador permite eso? Y es más, él va a los tribunales y el juez le da la razón al obispo. ¿Al obispo? Este es nuestro país. Este es un caso, sí, al obispo. Esto ha pasado en muchos casos, ¿eh? Nosotros hemos investigado y te puedes llevar las manos a la cabeza de muchísimos casos. El hombre se ha quedado sin eso, ¿eh? En Córdoba se ha quedado sin su ermita, que él la ponía a disposición de una peña formada por muchos feligreses, muchos de los cuales se han enfadado con él. Bueno, yo hablé con él. Pero en Córdoba, sin ir más lejos, lo del juez precisamente pasó con el de San Rafael, al lado de la mezquita. La Plaza del Triunfo. La Plaza del Triunfo. Exactamente. Sí, pero y con alcaldes presentando la denuncia de que eso es propiedad y en el listado y constando en el listado del ayuntamiento. Pero este hombre tenía título de propiedad, sí. Porque la Plaza del Triunfo no fue registrada, fue inventariada en el listado de bienes municipales, hay documentos que avalan, pero hay otros que dicen que no, en fin. Claro, eso también es un caso llamativo, que el obispo pueda ir a inmatricular un bien que está registrado en el inventario de bienes municipales. Oiga usted, ¿qué pasa aquí, no? Que después, misteriosamente, la Plaza del Triunfo desaparece de los bienes municipales el mismo año que ganó el PP las elecciones. Es una casualidad, pero pasó así. Yo, de todas maneras, creo que el caso, para mí, más importante, de todos los que se producen en España y que pueden realmente abrir una fisura en este movimiento, ¿no?, en contra de las inmatriculaciones, el que se está produciendo en Navarra. Porque allí hay una singularidad. Y es que allí hay una ley de bienes comunales, hay una conciencia de que los bienes comunales es una forma de propiedad comunitaria que existe, que está inventariada y catalogada, cuyos depositarios son los ayuntamientos. Y en el 86 hay una ley específica que se llama Ley de Bienes Comunales, que tampoco la Administración actuó diligentemente en su custodia y salvaguardia, pero ahora, después de mucha presión por la plataforma de municipios, el Parlamento y el Gobierno foral se ha tomado en serio esto y ha puesto a funcionarios a cotejar y a investigar los bienes inmatriculados con los catastros y los bienes comunales. ¿Cuál es el resultado? Que están saliendo decenas o casi centenares de bienes comunales, es decir, que son imprescriptibles y son inembargables y no se pueden adquirir, y fueron registrados a nombre de la Iglesia. Estas son las cosas que pasan en España. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. Bueno, Aris, me acabas de dejar estupefacta con el tema este de la ermita, porque claro, estábamos comentando que inmatricular es inscribir por primera vez en el registro, pero si ya estaba registrado el inmueble, ¿cómo le da encima un juez luego la razón al obispo en que la podía haber inscrito? Bueno, este es un caso sorprendente, pero no es el único. Hay muchísimos casos así. Yo creo que los registradores de la propiedad en España han tenido una enorme responsabilidad en este tipo de acontecimientos, porque no han ejercido diligentemente su función y han permitido muchos casos de doble inmatriculación.
el caso antes que hemos dicho, hasta 1998 no se podían inscribir templos de culto y sin embargo se han inscrito. ¿Y quién lo ha inscrito? El registrador. Oiga, ¿usted no se ha dado cuenta que era un templo de culto y que la ley taxativamente, el artículo 206, dejaban fuera de la inscripción de bienes a los templos de culto? ¿Cómo es posible que se hayan inscrito tanto? Los registradores no han hecho su papel. Pero fíjate, hay un caso mucho más flagrante. De hecho, el artículo 206 de las inmatriculaciones se derogó, aparte de la presión popular a partir de Navarra, se derogó por un caso también muy singular. Un señor, en los años 70, compró una finca en Palencia a través de una empresa que se llamaba Ucieza, y una finca grande, en la que había unos edificios antiguos. En el interior parece ser que algunos de ellos en ruina. Y eran edificios que habían sido, por lo visto, desamortizados y pertenecían a un antiguo monasterio. Y había un templo, que creo recordar que estaba en uso. El señor compró todo el conjunto, porque se pudo comprar y lo registró. Y al cabo de los años, de pronto se entera un día que el obispo se había quedado con esos bienes. No con la finca, sino con esa parte. Entonces él dijo, esto no es posible, esto es mío. Entonces él fue al juzgado de primera instancia, él tenía documentos de propiedad, el obispo no tenía ni un papel. ¿Y qué hizo el juzgado? Le dio la razón al obispo. Y él fue a la Audiencia Nacional. ¿Y qué pasó? Que le dio la razón al obispo. Y fue al Tribunal Supremo. ¿Y qué pasó? Que le dio la razón al obispo. ¿Y qué hizo el señor? En este caso, como tenía mucho dinero y podía permitirse tener una asistencia letrada importante, se fue a Europa. Y hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de Estrasburgo, donde le da un varapalo al gobierno de España por las inmatriculaciones, que era un dispositivo sin seguridad jurídica, discrecional y arbitrario. Y le obliga al Estado a resolver ese problema. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Deroga, por una parte, el artículo, porque sabe que el artículo es inconstitucional, pero la Iglesia se queda con esos bienes. ¿No le impusieron 600.000 euros de claro, no, lo que pero fue le puso el Estado pagarlo. Pero sí, claro, sí, lo tuvimos que pagar todo. Una sanción al Estado. Lo tuvimos que pagar todos los españoles. O sea, la Iglesia se queda con un bien de un señor de forma ilegal, con una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y el Estado, en vez de conseguir la devolución a su dueño de esos bienes, dice, no, lo pagamos a escote entre todos los españoles, para que la Iglesia siga con esos bienes. Hombre, por favor. Claro, pero ahora nos adolecemos un poco eso, lo que comentábamos antes, de que la ciudadanía se dé cuenta de la importancia de que un bien de dominio público sea de todos y de todas. Porque, ¿cómo le explicamos a una persona que está por la calle que esa catedral no tiene por qué pertenecer a la Iglesia? Porque es que, claro, tú le preguntas, es que la catedral... Ya lo había dicho antes tú, sí. Sí, es que es de la Iglesia. Claro, esto es un problema porque es difícil de explicar, ¿no? Pero es difícil de explicar porque de forma automática hacemos esa vinculación. Pero cuando se analiza y se estudia y se conoce bien cómo se han construido todos esos bienes a lo largo de la historia, los franceses lo tienen clarísimo. Y en Sudamérica, la mayor parte de los países, cuando hicieron sus revoluciones liberales, lo primero que hicieron es separar Iglesia de Estado. Y la solución que adoptaron para todos esos bienes es la misma que Francia. Gran parte, la Catedral de México es una catedral del Estado. Claro, al feligrés o al mexicano le da igual que sea del Estado de la Iglesia. Él va a entrar allí exactamente igual. El que sea creyente va a poder ejercer su derecho a rezar, y me parece muy bien y debe ser así, pero hay una conciencia de que todos esos edificios son del Estado. Tú ten en cuenta, yo he leído algunos artículos de investigación, en la Edad Media
el rey y los nobles, aristocracia y la iglesia se repartieron media España. Claro. Es que se la repartieron, ellos fueron conquistando sitios y fueron... Hombre, un país moderno puede funcionar con esa estructura de propiedad, evidentemente que no. Y en Sudamérica pasó igual. Pasa que ellos lo resolvieron, porque no todos los países, pero muchos, hubo revoluciones liberales que tuvieron muy claro todo esto. En España no lo hemos resuelto. Y cuando hemos acordado o ha salido a la luz este escándalo, pues estaban todos ya registrados en el registro de la propiedad. Y ahora deshacer eso no es fácil. Y el gobierno tiene que hacer una iniciativa activa por recuperar esos bienes, y la Iglesia te va a protestar y te va a sacar a la calle a la gente. Tanto es así, que es lamentable y llamativo, que bienes comunales de Navarra que han sido inmatriculados de forma ilegal por parte de la Iglesia Católica, ahora el Estado se tenga que gastar dinero en funcionarios públicos para intentar recuperar esos bienes. Y el arzobispo de Pamplona dice: yo no devuelvo nada hasta que no me lo diga un juez. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Oiga usted, si está quedando usted con bienes comunales que pertenecen al pueblo, si está ahí en el cadastro y usted lo sabe. Y un minuto nada más para qué podemos hacer la ciudadanía. Bueno, primero enterarnos y convencernos de que esto es importante, pero que ¿hay alguna medida, alguna cosa que...? Bueno, yo creo que se ha hecho cosas muy importantes. Lo primero es sacar a la luz y al debate público y a la conversación pública un asunto de esta naturaleza. En España, como bien sabemos, sacar temas que impliquen a la Iglesia Católica siempre ha sido un problema, ¿no? Y siempre ha habido una división social, ¿no? Entre otras cosas porque han utilizado la carta fácil, ¿no?, del anticlericalismo y de tal, ¿no? Y esto es un problema patrimonial y cultural, no es un problema religioso. Aquí nadie está discutiendo que los creyentes tengan derecho a rezar y lo van a seguir teniendo, y además yo creo que constitucionalmente está garantizado y así debe ser, ¿no? No hay ningún problema. Pero, claro, son bienes que nos pertenecen a todos. Yo creo que libros como este y otros que se han escrito van a poner sobre la mesa de manera ordenada y explícita qué es lo que ha pasado, y yo creo que hay que seguir insistiendo y esperar a que una coyuntura política en un futuro, espero que no muy lejano, pueda reflexionar sobre esto de otra manera. Yo creo que la sociedad en el futuro, poco a poco, y de hecho se está secularizando de manera forzada muy rápidamente, y los gobiernos del futuro no van a poder permitir, digo yo, que una confesión, por muy importante que haya sido en el pasado, sea propietaria de nuestro legado cultural. Esto no tiene ningún sentido, y yo creo que esto, porque además ese legado ha sido pagado y es pagado todos los días su mantenimiento por los españoles. Ahora, gracias a la mercantilización de todos estos bienes, que están dando muchísimo dinero y están cobrando entrada, bueno, ellos nos quieren hacer ver que están poniendo de su bolsillo. No, de su bolsillo no. Usted está explotando turística y comercialmente un bien que nos pertenece a todos encima. Pero el Estado históricamente ha sido el que ha sostenido gran parte de sus bienes y todavía lo sigue sosteniendo. Con la pérdida de recaudación que es, porque si esos más de 20 millones anuales que se recauda, por ejemplo, en el taquillazo de la mezquita fueran al Ayuntamiento de Córdoba... Ya van para los 30. Bueno, pues para los 30 todavía me lo ponéis peor. Bueno, lamentablemente no nos da tiempo para más, pero sí que si os habéis quedado con ganas, pues ya sabéis, tenéis un libro maravilloso, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, de Aris y de Aristóteles y de Antonio Manuel. Y si todavía queréis algo más, pues ya sabéis, laicismo.org, que Europa Laica está llena de actividades y os necesita. Un abrazo muy fuerte, hasta dentro de una semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.